Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 14. Repito, segunda carta a Timoteo segunda carta a Timoteo, capítulo 1, del verso 8 hasta el verso 14. Nuestro tema para esta tarde es el obrero del Señor. ¿Lo tenemos todos? Amén. Si ha usted considerado que una vez que Dios nos salva, una vez que Dios salva al hombre por la fe puesta en Jesucristo, Dios nos mira como siervos de Él, como obreros para la obra de Él? ¿Sí entiende esa parte? Muchas veces los hombres pensamos al revés, ¿no? A veces pensamos, ¿no?, que Dios existe para servirnos a nosotros. Eso no está en la Biblia, ¿okay? Dios no existe para servir al hombre, es al revés. Dios creó al hombre para la gloria de Él. El hombre es un siervo de Dios. Por supuesto que el hombre disfruta de la provisión de Dios, pero el hombre no debe mirar a Dios como su servidor, pero a veces lo hacemos así, ¿cierto? A veces hasta nos enojamos, ¿no?, cuando Dios no hace lo que quisiéramos, ¿no? No sé qué pasa con Dios de que no me está dando suficiente trabajo. No sé qué pasa con Dios de que no está mirando como nosotros, no ve como lo que me está pasando. ¿Sí me entienden? Es una actitud, ¿no? Bueno, en esta carta a Timoteo, Pablo le deja bien claro a Timoteo que somos siervos. Y Pablo es un siervo que ya está terminando la carrera, ¿no? Entonces, este es el mensaje de Timoteo en la segunda carta. Vamos a leer entonces del verso 8 al verso 14. Después, recuerden que Pablo le dijo a Timoteo que Dios le ha capacitado con poder, con amor, con dominio propio, para que él pueda hacer la obra. O sea, que no se acobarde, ¿no? Que avive el fuego del don de Dios que está en él. Y en el verso 8 dice así: por tanto, después ya te dije que Dios te capacita con su poder, con su amor y con dominio propio. Dice el verso 8: por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice, preso suyo, sino participa de las acciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó, dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sea quien he creído, y estoy seguro que es poderoso, ¿no? Y la palabra poderoso ahí es dunat, viene también de dunamis, de dinamita, ¿no? Es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dice, hagamos una breve oración. Padre bendito, en el nombre de Jesús, damos las gracias por la reunión de esta tarde. Por favor, Dios poderoso, ayúdanos según la necesidad que tengamos. Padre, por favor, si hoy alguien no está seguro de la salvación de su alma, si alguien tiene dudas a dónde va a ir si muriera físicamente, Padre, enséñale, Padre, que tu
que tu obra, Señor, para la salvación de la humanidad es únicamente por la fe puesta en Jesucristo que murió en la cruz del Calvario, Padre, que tengamos la seguridad. Y los que ya somos salvos, porque hemos puesto la fe en Cristo y no por nuestras obras, ayúdanos, enséñanos, Señor, a percibirnos, a mirarnos como obreros tuyos, que somos llamados en Cristo a hacer algo por amor a tu nombre, algo porque estamos agradecidos. Porque algún día estaremos delante de ti, Señor, y tú nos hablas aún de recompensarnos, Señor, aunque no lo merecemos. Tú hablas de agradarte en nosotros, pero que hoy, en este tiempo, pudiéramos tener ciertas aflicciones a causa de tu nombre. Padre, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos a aprender cómo debe ser el siervo aprobado por ti. Nos ponemos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Si se dio cuenta aquí en los versos que acabamos de leer, Pablo deja claro algunas cosas. Por ejemplo, deja claro que Pablo y Timoteo son salvos. ¿Se dio cuenta? Leamos, por ejemplo, dice ahí en el verso 8, dice: por tanto, dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, de mí, ni de mí, dice, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Aquí hay dos cosas importantes. Pablo primero le dice a Timoteo: tú y yo somos salvos. ¿Sí de verdad? Eso es importante, ¿no? Este mensaje a Timoteo es especialmente para los que ya son salvos. Es posible que alguien que no es salvo podría pensar: yo que velas tengo en este entierro, como decimos, ¿no? Y se entiende, ¿ok? Por eso lo más importante en la vida de un hombre es que sea salvo, que obtenga la salvación. La Biblia habla de una condenación y una salvación, ¿se acuerdan, verdad? De hecho, esto se encuentra ahí implícito en uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, ¿no? San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Hay una perdición, hay una condenación. ¿Para quién? Para todos aquellos que viven en sus pecados, que no han sido perdonados, que no han sido limpiados, ¿ok? Hay una condenación si se muere en esos pecados. Pero también dice que hay una salvación para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación que ofrece Dios es a través de su Hijo Jesucristo, a quien dio para morir en la cruz. Cristo murió en la cruz llevando nuestros pecados y Él ofrece salvación gratuita. No tienes que pagar nada, ¿cierto? Pero Dios demanda que el hombre venga por fe a Jesucristo, ¿no? ¿Se acuerda cómo lo hizo usted? No sé si alguien se acuerda cuando entendió la salvación. No sé, yo creo que cada uno tuvo un contexto diferente. ¿Usted se acuerda? No sé, a lo mejor no se acuerda, ¿no? Pero mientras usted esté seguro que no se acuerda, ¿no? ¿Sí me entiende? Sí, porque si le pregunto uno por uno, a lo mejor me diga: no, yo ni me acuerdo cómo fui salvo, ¿no? Bueno, lo importante es que sea salvo, ¿no? Si no, o sea, que diga: hermano, yo ni siquiera sé cómo se sea salvo. Bueno, ahí hay un problema, ¿eh? Yo entiendo que usted no se acuerde cómo fue ese día de salvación, pero si usted me dice: pues yo ni siquiera sé cómo es salvo, ahí sí hay un problema. Pero que usted tiene que saber cómo es salvo, ¿cierto? Tal vez no me lo sepa explicar, pero usted debe saber qué cosa, lo que dice la Biblia, que un hombre es salvado únicamente por creer, por confiar que Cristo murió por nuestros pecados, y que si yo le creo a Dios, que realmente es la única medio de ir al cielo, yo tengo la salvación, ¿cierto? Es la promesa de Dios. Es por su gracia, ¿no? Un regalo que no merecíamos, pero que Dios lo da a todos aquellos que le creen. Por eso la Biblia dice que Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Dice Cristo: nadie viene al Padre sino por mí. No hay muchos caminos. Cristo dijo: yo soy, no dijo yo soy un camino, dicen algunos. No, Cristo dice: yo soy el camino. La idea es que solamente hay un camino. Para ir al cielo solamente hay un camino. ¿Quién es ese camino? Cristo. Cristo es el camino. O sea, Él abrió el camino a través de su muerte en la cruz. Todo aquel que confía en Cristo, su alma va al cielo. Quien no, según la Biblia, dice que no. Entonces, esto lo había creído Pablo, ¿no? Y Pablo lo explica ahí, ¿no?
que dice, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, ¿no? Ahora, esa es una cosa, todo comienza con la salvación. Tengo una pregunta. Si usted muere físicamente hoy, usted supongamos, no se alarme, ¿ok? Supongamos nada más, ¿no? Que este techo se viene abajo, ¿no? De aquí para allá, supongamos, ¿no? Y aplasta a todos. Todos quedaron ahí. ¿Usted está seguro que va al cielo? Si es así, que se caiga el edificio. No. Pero si es así, gloria a Dios, ¿no? Bendito usted que ha puesto la fe en Cristo, usted va al cielo, ¿ok? No más sufrimiento, no más dolor, ya yo me quedé solo, ya ni modo, pero usted va al cielo, hermano. Esa es la verdad, ¿cierto? Ahora, parece una broma, pero esto te puede pasar no meramente aquí, puede pasar una vez saliendo a la calle. Este mundo es peligroso, ¿ok? Pero si tienes la salvación a través de Cristo, con promesa de Dios para ti ya real, ¿sí me entiende? Ya has ganado todo. O sea, tu vida no fue vana, tú ya lograste encontrar el camino a casa, para que me entiendas. Es lo más importante, ¿sí o no? Okay. Ahí empieza todo. Esto es lo número uno que Dios quiere que el hombre sepa. De hecho, en toda la Biblia, eso sería el centro de todas las cosas, de todo lo que Dios quiere para con el hombre, ¿no? O sea, lo que Dios ofrece en la Biblia, lo más importante es eso, la salvación primeramente. Aunque el hombre fue creado para la gloria de Dios, un hombre no puede vivir para la gloria de Dios si no es salvo, ¿cierto? Así que todo lo que empieza con la salvación. Ahora, si ya somos salvos, espero que lo seamos todos, las cosas no terminan ahí. Ahora, después de eso, Dios quiere que si ya has gustado la salvación, Dios quiere que le sirvamos mientras estamos en esta tierra, antes que nos llame a su presencia. Allá en el cielo le seguiremos sirviendo de una manera diferente, no tendremos este cuerpo. Ya no haremos las cosas que hacemos aquí. No me pregunte qué haremos allá, haremos algo diferente, pero las cosas que hacemos aquí, Dios quiere que también las rindamos para Él, ¿no? En ese sentido, o en ese contexto es en el que se encuentra Pablo. Pablo ya va de salida. Pablo dice, yo ya fui salvado, ya cumplí con mi ministerio, ya corrí la carrera de la fe, ya terminé, dice, además ya me van a matar. Pero dice, yo ya terminé, he guardado la fe. Y después le dice, Timoteo, ¿qué le faltas tú? Tú estás comenzando, ¿no? Y le habla del contexto, Timoteo, eres un siervo, como yo soy un siervo también. Tú necesitas saber algo. Número uno, ya te dije que eres salvo, no somos salvos. Pero también necesitas saber que la posición que tenemos ahora de salvo como servidores, nos fue dada por Cristo. Pablo fue apóstol, ¿cierto? Ya no hay más apóstoles hoy en día, ¿ok? Es un misterio que se acabó, ya no existe más. Pero hay otros títulos que sí tenemos, ¿cierto? Siervos, uno de ellos. Pastores, otros, ¿cierto? No todos somos pastores. Pero hay diferentes ministerios, ¿cierto? Hay diferentes áreas en los que los cristianos pueden servir. Y no hay ningún creyente salvado, no hay ningún salvado que diga, pastor, pues yo ya soy salvo, pero yo creo que Dios no quiere que yo sirva nada. Yo creo que Dios no me salvó y ya. No, esto no es así, ¿ok? Todos somos siervos. Todos debemos servir a algún punto y hay que saberlo. Y hay que saberlo para estar preparados para ello, ¿ok? Entendiendo que, bueno, si Dios te salvó, es tu Señor, tienes que servirle, ¿verdad? Sin contar que algún día tenemos que dar cuenta también de eso. Entonces, teniendo en cuenta eso, dice ahí en el verso 9, dice, habla del ministerio más que nada, dice, quien nos salvó, número 1, dice, después dice, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, dice. Escucha esto, dice, sino según el propósito suyo, antes de los tiempos, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada, dice, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea, ¿qué significa eso? ¿De que Dios tenía propósitos conmigo antes de la fundación de los siglos? Sí, pero dice que es en Cristo. O sea, que Dios dice que todos los que están ahora en Cristo tienen un llamamiento, ¿ok? Todos los que están en Cristo, o sea, si llegan a ya son salvos, tienen un propósito. Antes de que usted estuviera en Cristo, no tenía ningún llamamiento ni ningún propósito, ¿cierto?
Pero Dios dice que todos los que lleguen a ser salvos tienen propósito. ¿Sí entiende eso? No malentiende este texto. Algunos lo malentienden y dicen, no, yo antes de la fundación del mundo, Dios ya me había designado para ser pastor. No, lo que Dios dice es, si tú llegas a ser salvo, dentro de los que son salvos hay pastores. Tú puedes ser uno de ellos. Dentro de los que son salvos, porque están en Cristo, hay quienes son maestros, hay quienes dan alabanza, hay quienes hacen diferentes cosas. Usted puede ser uno de esos, ¿ok? Pero debe estar primeramente en Cristo. Todo es en Cristo. Fuera de Cristo no se puede hacer nada, ¿no? Entonces, Pablo reconoce que todo es por Cristo y en Cristo, ¿no? Dice, no fue nada, dice, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Dice verso 10, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida. Sí, de hecho fue Cristo, fue a través de Cristo que la muerte perdió su efecto sobre nosotros, ¿cierto? Ahora, la muerte ya no tiene efecto sobre nosotros en un sentido. O sea, la muerte no ha sido quitada, ¿cierto? Si el techo se cae, usted va a morir. Pero su efecto sobre usted ha sido quitado. Es decir, que la muerte que lo llevaba a quedar eternamente separado de Dios ya no tiene ningún efecto, porque si usted muere siendo salvo, usted regresa a Dios, ¿ok? Pero si usted muere sin ser perdonado, la muerte todavía tiene un efecto sobre usted. Y ese efecto consiste en que le va a separar para siempre de Dios, en lo que se llama condenación. Es por eso que es necesaria la salvación. Tienen que entender esto: la muerte es real. La muerte no tiene efecto espiritual sobre las almas que han sido salvadas por Jesucristo, pero la muerte tiene un efecto sobre aquellas almas que no han sido salvadas por Jesucristo. El efecto sobre las almas que no han sido salvadas es que van a ir a la condenación eterna, ¿ok? Por eso necesitas tener la confianza en Cristo para que te salve, para que cuando mueras no vayas al infierno, como lo explica las Escrituras. Ahora, aquí Pablo sigue diciendo a Timoteo que ellos son salvos y que ahora lo que tienen que hacer es servir a Cristo como siervos. Por eso dice en el verso 10, pero en el verso 11 dice, del cual dice, en el caso de Pablo, dice, yo fui constituido predicador. ¿Era predicador Pablo, sí o no? Sí, dice. ¿Qué más era? Apóstol. ¿Y qué más era? Dice, maestro de los gentiles. Pablo dice, yo fui predicador, yo soy apóstol y yo fui maestro de los gentiles. Ahora, Timoteo no era eso, ¿cierto? Timoteo sí fue maestro, sí fue pastor, sí fue predicador. Lo que Timoteo no fue apóstol, ¿ok? Pablo nunca transmitió su apostolado a Timoteo, ¿se dio cuenta? Por eso lo que enseña que hoy que los apóstoles existen no es cierto, ¿ok? Porque Pablo nunca transmitió su apostolado a Timoteo. ¿A quién, si el apostolado se transmitía, ¿a quién Pablo tuvo que haberlo transmitido? A Timoteo. Sí, pero no lo hizo. El apostolado solamente fue un tiempo específico y no más, ¿no? Lo que sí continuó fue el pastorado, la predicación del evangelio, enseñar, o sea, lo que hace un maestro, ¿okay? Lo cual sí era Timoteo. Por eso en el verso dice, por lo cual así mismo, dijo Pablo, yo tuve esto y padezco, dice, por lo cual así mismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quien he creído, dice Pablo, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y entonces ahí ya le comienza a dar las instrucciones las instrucciones a Timoteo. Dice, retén a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, dice, la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, así comenzó Pablo su exhortación a Timoteo. Bueno, voy a hablar de algunas cosas generales sobre lo que debe ser un siervo, cómo debe, o las cosas a las que se va a enfrentar un siervo, las cosas que tiene que cuidar un siervo, las cosas a las cuales tiene que preocuparse un siervo. En este caso Timoteo, ¿ok? Pero hay unas cosas que tienen que ver con nosotros también, ¿ok? Porque también somos siervos. ¿Sí estamos? Ok, si todos somos siervos, bueno, hay que entender esto. Primera cosa, que todos somos siervos del Señor, todos somos obreros en el caso de, ¿cómo lo explica Pablo? Todos somos obreros, ¿no? Ustedes saben que es un obrero, ¿no? Bueno, creo que tiene una idea de un obrero, pero Pablo le habla a Timoteo en el contexto de ser un obrero. Dice ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 en el verso 15, ¿no? Un obrero tiene que ser diligente, ¿no? Tiene que
tiene que preocuparse por ser aprobado por Dios más que por los hombres, ¿no? Un obrero no tiene que avergonzarse, ¿no? Un obrero tiene que hacer un buen uso de los recursos que Dios le ha dado. Dice ahí en segunda carta de Timoteo 2:15, ¿lo tienen? Leamos, dice así. Recuerden que esto es para Timoteo en su tiempo, pero también es para nosotros, ¿ok? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto es algo por donde tenemos que empezar, ¿no? ¿Qué es lo que dice Pablo que debe ser un obrero? Bueno, debe ser diligente. Diligente, ¿ok? ¿Cuál es esa palabra? Diligente. ¿Qué es lo contrario a diligente? Diligente, una palabra muy similar, ¿no? Negligente. Diligente es aquel que está siempre presto, aquel que siempre está listo para hacer lo que se le diga. Ahora, usted imagínense, ¿no? ¿Qué le parece a usted que tiene sus hijos? No, sus hijos no son sus obreros, pero están bajo su autoridad, ¿no? ¿Sí o no? Y usted tiene a su hijo, ¿no? Hijo, por favor limpia tu cuarto, ¿no? ¿Y qué espera? ¿Usted qué le gustaría que hiciera a su hijo? ¿Que fuera qué? Diligente, ¿verdad? Que su hijo dijera, sí, papá, o sí, mamá. Y antes que termine cuarto, el hijo ya está ahí, manos a la obra, ¿no? ¿Usted cómo se sentiría, no? No, qué buen hijo tengo. No, le hago una pregunta, ¿sus hijos son así? ¿Y a usted le gusta que no sean así? Bueno, ¿qué opina usted? ¿Cree que a Dios le gusta que sus siervos no sean así? O sea, Dios quiere que seamos diligentes, ¿no? Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, dice, y la aprobación tiene que venir de parte de Dios. No importa que no le guste a tus hermanos, mientras le guste a Dios, más que suficiente, ¿no? Dice, como obrero, dice, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y si en algo tenemos que ser aprobados por Dios, si en algo tenemos que tener cuidado de no ser avergonzados por Dios, es en cómo usamos la palabra de verdad, ¿no? Primer área en la cual un obrero debe esforzarse. Supongamos que usted es un obrero, ¿ok? Usted es un obrero, ¿estamos de acuerdo? Ahora, supongamos que usted es un obrero de una construcción, ¿no? Están levantando una obra, un edificio, ¿ah? Y su herramienta en este caso es la cuchara. ¿Sí deben saber la cuchara, verdad? La cuchara de... A ver, imagínense, ¿no? No la cuchara de comer, no, la cuchara de... Oye, yo he visto a algunos albañiles que, no, hombre, con esa cuchara hacen maravillas, ¿eh? Con esa parece que bárbaro, ¿cierto? Y que tú cuando la agarras, la metes, imagínate, ese obrero llega, ese obrero, ¿qué? No soy el maestro de la cuchara, ¿no? Y apenas la metes y una no agarra, nada más se agarra, entonces se cae, ¿no? Usted imagínese, ¿no? Un obrero que no sabe usar, que se presenta como un obrero maestro albañil, pero que no sabe usar la cuchara. ¿Qué hace el patrón, no? ¿Qué hace el patrón cuando ve que alguien lo contrata como albañil, obrero albañil, y no sabe usar la cuchara? Que no sabe usar ni la carretilla, ¿no? Que no sabe tirar el hilo, para que me entienda. Que no sabe tirar ninguna medida. ¿Qué hace un patrón con un obrero así? ¿O cómo se sentiría el trabajador cuando el patrón se acerca y le dice, oye, no pasas la prueba y están todos tus compañeros ahí? ¿Sí? ¿Qué sentiría usted, no? Oye, no sabes medir, no sabes usarla, no sabes hacer nada, pero dices que eres albañil, ¿me entiendes? Ahora, ¿cuál es la herramienta principal del cristiano? La Biblia. Esta es tu herramienta, o sea, esta es la herramienta. Aquí, esto es lo que usamos para todo, ¿ok? Para todo, esta es la herramienta, ¿cierto? Ahora preguntemos, ¿no? ¿Qué tanto la sabemos usar? A ver, ¿qué tanto la sabemos usar? Yo les decía el sábado en la tarde, ¿no? Ok, yo quiero que usted me hable
no creo que me digan, es un mero ejemplo, ¿okay? Yo sé que ustedes saben, yo sé que todos saben, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿no? Si yo les preguntara, hey, a ver, pues díganme, no un capítulo, no un versículo, no, un libro, una carta, ¿no? Una carta, digo una carta porque yo quiero saber dónde la Biblia me llama a pensar como Cristo. ¿Qué carta, no? ¿Sí me entiende? Y usted dice, no, pues a ver, son 66 libros, escoja el que quiera, ¿no? ¿No entiende? Son 66, ¿no? Dígame una carta, no sé, donde me hable sobre que Cristo es todo en la vida del creyente, ¿no? ¿Sí me entiende? Una carta donde me enseñe, no sé, que me enseñe sobre algo práctico, ¿no? Sobre vivir por fe, no sé, que me diga que se requiere fe para hacer esto y aquello otro, ¿no? Sí, mencioné, está Santiago, está Filipenses, está Colosenses, una carta donde me habla sobre la segunda venida de Cristo. Colosenses, segunda carta, ¿no? ¿Sí me entienden? Ese es saber usar la herramienta, ¿no? Una carta donde me enseñe sobre la historia para que yo no cometa los mismos errores que el pasado, ¿no? ¿A dónde voy? Antiguo Testamento, ¿no? ¿Sí me entienden? No puedo copiar lo que está allá, pero sí puedo aprender de la historia, ¿cierto? No sé, es nuestra herramienta, ¿no? Y ese es un ejemplo de muchas cosas que podemos hacer, entonces, y de hecho lo dice así, dice ahí estoy en el verso, ahí en el verso 15, que usa bien, dice, la palabra de verdad, significa que traza bien la palabra, ¿ok? Que significa que sabe dónde está cada cosa. Tal vez no a la perfección, si usted me pregunta, a ver, pastor, si usted me pregunta, a ver, sí, dígame 20 libros de memoria, no sé, no tanto a eso, ¿verdad? Pero que usted sepa, cuando menos cómo está distribuida su Biblia, ¿no? Que sepa diferenciar un tema del otro, que tenga la habilidad de no mezclar las cosas, ¿sí me entiende? De no alterar la doctrina, no sé, algo, ¿no? Es necesario, ¿verdad? Estamos en ese proceso, no se espera que lo sepamos todo. Esto más que nada es para que lo procuremos, ¿no? Para que usted cuando lo considere diga, no, tiene razón, de aquí en adelante voy a ser más diligente, voy a esforzarme en comprender mejor mi herramienta, ¿ok? Para que yo la sepa usar. ¿Sí me entiende? Yo entiendo que algunos estamos empezando, no es que lo sepamos, pero debemos esforzarnos, ¿no? Dice, dice en 2 Timoteo capítulo 3 en el verso 17, ¿lo tiene ahí en su Biblia? Vaya conmigo, segunda carta de Timoteo 3:17. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es a través de la Escritura, porque anterior, más abajo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y útil para muchas cosas. O sea que el hombre puede ser perfecto, o sea, maduro para hacer toda buena obra únicamente por ayuda de la Escritura, ¿ok? Dice en 1 Timoteo 6:11, vaya conmigo a 1 carta de Timoteo 6:11, por favor. Primera carta a Timoteo. ¿Lo tienen? Habla de las cosas precisamente que nos enseña la Biblia, ¿ok? De parte de Dios, dice así. Dice, mas tú, hombre de Dios, ¿a quién es un hombre de Dios? Aquellos que han puesto la fe en Cristo, ¿okay? Que son salvos, como Timoteo y Pablo. Mas tú, hombre de Dios, dice, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Bueno, lo dice más arriba, no leen todo el capítulo, ¿no? De las codicias, de las ambiciones de este mundo. Más bien buscar las cosas espirituales, ¿no? Dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, dice la mansedumbre, ¿no? Dice bueno, nada más. Entonces, todos los que son salvos son obreros del Señor y tenemos que ser diligentes, ¿no? Y saber usar nuestra herramienta. Pero también los obreros del Señor hacen otra cosa,
Según Pablo le dijo a Timoteo, los siervos del Señor siempre están vigilando. Una palabra que usa es velar. Vaya conmigo a segunda carta a Timoteo capítulo 4 en el verso 5, por favor. Número 1, hay que entender que somos siervos y hay que usar bien nuestra herramienta. Somos obreros. Número 2 es que el obrero siempre está vigilando o velando. Segunda carta a Timoteo 4, por favor. Siempre está velando. Repito, segunda carta a Timoteo 4, 5. ¿Sí lo tienen? Dice así: pero tú, dice, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, y termina así: cumple tu ministerio. Y la clave está en la palabra sé sobrio. Esa palabra sobrio significa estar alerta o vigilante. A veces entendemos por sobrio a alguien que no está ebrio, ¿no? Pero aquí no significa eso. A veces, para no malentenderlo, o sea, a veces dicen alguien que no está borracho, dicen, hoy está sobrio. No, pero no es el significado aquí. Aquí la palabra sobrio es estar vigilante. A ver, hermanos, nosotros que somos obreros, ¿realmente tenemos una vida de vigilancia? ¿Realmente estamos siempre sobrios? La palabra, lo que estar ahí, vigilante, significa estar siempre alerta, estar siempre atento a lo que está pasando. O sea, no confiar, ¿no? Bueno, imagínense el cierre de una obra, ¿no? Que esté ahí todo distraído, ¿no? Que tiene un trabajo que hacer, que es difícil, pero que esté siempre distraído, ¿no? No, la idea es de que siempre estés atento, ¿no? Dice, de hecho, Pedro también escribió sobre eso. No lo busques, dice en primera carta, Pedro 5:8, dice, sed sobrios, y te dice por qué. Dice, Pedro dijo, sed sobrios, dice, y velado. Y Pedro sí te dice por qué. Pedro dice, lo voy a leer, dice en primera carta de Pedro 5:8, dice, sed sobrios, o sea, estén vigilantes, dice, y velado. Porque vuestro adversario el diablo, dice, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y miren, cristianos, a los que son salvos, miren, miren, Satanás, el enemigo tuyo y de Dios, Dios dice que Satanás es como un león rugiente. Satanás no puede quitarte la salvación, ¿ok? ¿Sí entendemos? Tú ya eres hijo de Dios, eres salvo, si has puesto la fe en Cristo. Pero Él sí quiere destruirte aquí, en este mundo, quiere hacer tu vida miserable. Quiere dar la vida tuya, la vida de tus hijos, la vida de quien esté al lado tuyo. Quiere hacerte el mayor mal posible, ¿ok? Mientras estés aquí en la tierra. Él lo quiere hacer. Y Satanás tiene muchos años. Satanás tiene, no sé cuántos tiene, pero Satanás existe desde la creación del universo, ¿ok? Es muy astuto. Tiene mucha experiencia. ¿Y sabes qué? Satanás conoce de qué pie cogemos. No es omnipotente, no es omnisciente, pero tiene muchas, digamos, conoce al ser humano muy bien. Satanás nos conoce mejor que nosotros mismos, ¿ok? Satanás sabe, aunque tú ya eres salvo, Satanás sabe dónde está tu debilidad, ¿no? Y como no es omnisciente, le dijo que si él no está presente, manda a unos demonios que te vigilen, ¿no? Así que él sabe cómo agarrarte. Satanás sabe si todavía a ti como cristiano te llama a las drogas, él sabe. Así es que va a usar las drogas contra ti para hacerte caer otra vez. Él sabe si tu talón de Aquiles son las mujeres, ¿ok? Él sabe y todavía eres débil, ¿no? Y lo va a usar, ¿no? ¿Sí me entienden? Satanás sabe no sé si todavía te gusta quedarte con lo que no es tuyo, ¿no? Entonces él te va a agarrar por ahí, o sea, ¿sí me entienden? Por eso, ¿qué tiene que hacer el siervo de Dios? Estar sobrio, velando, vigilando, no distrayéndose, ¿ok? Y usa ese ejemplo de un león. Yo me pareció lleno de un león y lo entendí porque usted sabe cómo caza el león, ¿cierto? ¿Sabe usted cómo caza el león?
No, necesita ver documentales, ¿no? Sí. O sea, el león es un animal que se va a arriesgar a cazar al más fuerte, ¿ok? No, él no hace eso, ¿ok? Ni el león hace eso, ni el lobo hace eso tampoco. Son animales de presa, son animales que usan una estrategia diferente, ¿ok? El león, por ejemplo, el león observa la manada, ¿no? La manada de antílopes, por ejemplo, ¿no? Él los observa, son miles de antílopes, él puede pasar tiempo ahí observando, la rodea, como que anda así despistado, ¿no? Así como que, no, aquí estoy, usted no se preocupe por mí, aquí estoy, ¿no? Yo soy el león, pero ustedes sigan comiendo, ¿no? Pero el león está observando quién es el despistado de la manada, ¿no? Y si toma su tiempo, ¿ok? Ellos se lo graban, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál? Ah, ya. Ahí está el despistado, aquel que se separó de la manada. Aquel que comienza a comer donde no están los demás, ¿no? Aquel que parece que le duele una pata, ¿no? ¿Y sabe qué? Lo identifican. Y una vez que lo identifican, separa la manada, o que ahuyenta la manada. Un león rugiente hace eso, ¿no? Y la manada corre, y obviamente el más despistado siempre se va a quedar atrás, ¿no? Y sobre ese, ¿no? ¿Y por qué le pasó eso? Por no estar vigilante, por no ser sobrio, por no estar velando, ¿no? Por eso, cristianos, ustedes somos como antílopes, ¿no? Y el diablo es como el león, ¿no? Si usted no está vigilante, se lo va a comer el león, ¿no? Sí, lo va, por eso luego sufrimos, ¿ok? Por eso luego caemos. Y luego culpamos a Dios, no, es que porque Dios no. Es que tú te descuidaste, Dios te dice estés vigilante y tú andas jugando como el enemigo. Te doy un ejemplo en la vida de un hombre que hizo esto, ¿no? Que se lo comió el león. Sansón fue un hombre que no fue vigilante, ¿ok? Súper dotado, ¿cierto? Sansón, súper dotado. E hizo todo lo que no debió haber hecho, ¿no? ¿Y cómo le fue? ¿Podemos decir que se lo comió el león? Sí. Lo atrapó una mujer, lo entregó a sus enemigos, lo dejaron sin ojos, lo hicieron esclavo. ¿Y todo por qué? A Sansón no le interesó vigilar, pensó que era fuerte, ¿no? Sí, pero no, él perdió realmente. Entonces el ser tiene que ser vigilante, ser sobrio, acuérdense de eso. No somos obreros, pero hay que estar, el obrero siempre está sobrio, vigilante. ¿Qué cosa hay que vigilar? ¿Qué cosa hay que vigilar? ¿Cuánto tiempo se me va? Número uno, las cosas que hay que vigilar. Yo no llegué ni a la mitad. Pablo sí le dice a Timoteo qué cosa hay que vigilar. Número uno, Pablo le dice a Timoteo que vigile la pureza personal. La pureza personal. Dice, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, en el verso 22. Lea conmigo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, en el verso 22. ¿Ya lo encontró? ¿Sí? Vamos a leer, dice así. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Y qué son las pasiones juveniles? Bueno, usted sabe que aquí, cuando habla de pasiones juveniles, habla de todo lo que le gusta a nuestra naturaleza humana, pero que son pecados delante de Dios. Hay cosas que son lícitas, hay cosas que son ilícitas. ¿Sí me entienden? Pasiones juveniles aquí son todas aquellas cosas que le gustan a la carne, pero que no agradan a Dios. Pasiones juveniles tiene una palabra que se escribe epitumía, significa un fuerte deseo, una intensa inclinación por algo, pero por algo que no es lícito delante de Dios. Son pasiones juveniles, ¿no? Y usa la palabra juveniles porque normalmente es en la etapa de la juventud donde se quiere todo lo que no es lícito, ¿cierto? Ahí está el muchacho que no se conforma con una mujer que quiere tener 3, 4, 5 a la vez, ¿no? Y no puede controlar sus pasiones, ¿ok? ¿Y cómo le hace? Pero ahí está, ¿no? Es que menciona la palabra juvenil no porque los adultos no tengamos pasiones, es que en la juventud es donde el cambio hormonal empieza a hacer efecto, ¿no? En la juventud es donde los jóvenes comienzan a tener ese despertar, especialmente en la sexualidad. Y piensan que como ya tienen deseos sexuales hay que llevarlos a cabo. No, realmente es un despertar no para llevarlo a cabo, sino que es una
señal que puso Dios en el cuerpo para que te prepares, joven, que tienes, no sé, 15, 16, 17, 18, 19 años, y que sientes que tus hormonas están incontrolables y que quieres, como decía aquel joven, quiero mujer. Miren, no significa que ya debas casarte y tener un montón de hijos. No, más bien significa que debes irte preparando, ¿ok? Para cuando tengas la oportunidad de tener una esposa. No significa que tienes que darle rienda suelta a todos tus deseos, pero desgraciadamente muchas veces los jóvenes no se controlan, ¿cierto? Y algunos de nosotros ya pasamos por eso y estamos pagando las consecuencias hoy en día, ¿no? Entonces, Pablo dice a Timoteo, tú que eres salvado, tú que estás en el ministerio, tú que eres pastor ya, dice, huye de las pasiones juveniles. Pueden ser las drogas, pueden ser la fornicación, no sé, puede ser demasiada diversión. Hay jóvenes que tienen una pasión juvenil que es demasiada diversión desde que se levantan. Ya conocemos uno, ¿no? Conocemos un joven que se levanta, está en los videojuegos, ¿cierto? Que no se mueve de ahí, ¿no? Que uno se va y se queda en el videojuego, que no sé, pues no sé, yo pienso que pasa, no sé, creo que todo el día en los videojuegos. O sea, no sé, es algo enfermizo, ¿no? Ya. En fin, hay que huir. En estas cosas, fíjense que Pablo no dice Timoteo lucha contra ellas, no dice lucha contra ellas, no dice pelea contra ellas, no, porque es algo que está en tu naturaleza, ¿ok? ¿Qué es que hay que hacer entonces? Apartarse de ahí. Si algo te atrae, que es ilícito, aléjate, corre de otra manera, ¿ok? Aquí no es así como que me voy a quedar a ver cuánto la resisto, ¿no? En el poder de Dios, no es así, ¿verdad? Tienes que huir, alejarte de ahí, alejarte y en cierta forma juntarte con aquellos que lo han superado, porque lo dice ahí, ¿cierto? Dice, sigue la justicia, busca las cosas que son correctas delante de Dios, sigue la justicia, ¿qué más? La fe, el amor y la paz. Y después te dice, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Joven, si tienes pasiones de este tipo, ¿ok? ¿Cómo le haces? Mira, lo mejor que puedes hacer es no juntarte con las personas que tienen las mismas pasiones. O no, lo mejor que puedes hacer es no juntarte con aquellos que te pueden hacer caer. Entonces, ¿qué hago? Huye y júntate con aquellas personas que lo han superado, ¿ok? Que pueden aconsejarte correctamente, que pueden ayudarte, ¿ok? Que pueden alejarte de eso. Es la recomendación de Pablo a Timoteo, ¿no? Es algo que debemos hacer, la pureza personal. Hombres y mujeres, ¿ok? ¿Qué más tenía que ocuparse Timoteo? Bueno, también de la pureza doctrinal, y le voy a dejar hasta ahí, ¿ok? Número 1, pureza personal. Número 2, pureza doctrinal. Si usted es salvo por la fe en Cristo, si usted está sirviendo al Señor, o va a servir, o es parte del ministerio, si no sirve, tiene que servir. Hay que ocuparnos también de la pureza doctrinal. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, en el verso 1. Busque conmigo, por favor. Segunda carta de Timoteo 4, 1 al 4. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Dice, escuchen, que prediques la palabra. Hay que predicar la palabra, no otra cosa, la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, ¿por qué? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio, otra vez, en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. ¿Qué acaba de decir aquí? Pureza doctrinal. Usted hay que tener mucho cuidado con lo que a quién oímos, con lo que enseñamos. Hay que tener mucho cuidado, especialmente a quién oímos, ¿ok? Porque Pablo dice que habrá enseñadores
dispuestos a enseñar únicamente lo que tú quieres oír. Eso es peligroso, ¿ok? De aquellos maestros que te van a enseñar lo que tú quieres oír, ¿ok? Si tú eres un cristiano nuevo, que está comenzando, ¿ok? Que todavía, que vienes huyendo, que Dios te sacó del vicio, del licor, ¿no? Pero que todavía sientes el gusanito, ¿no? Y tú no aceptas que Dios diga que el vino que es un pecado que lo toman. Sí, yo sé que algunos dicen, no, tomar vino no es pecado. Déjame decirte, la Biblia nunca dice que, la Biblia nunca prueba la bebida embriagante, ¿ok? Jamás. Y no me digas lo de, es que en la boda de Caná, señores, convirtió el agua en vino, ¿ok? Vino es jugo duro, así sencillamente en ese contexto, ¿ok? Vino alcohólico no es algo que Dios hace. Vino alcohólico es algo que los hombres hacen, ¿ok? Porque para fabricar vino alcohólico se requieren muchas cosas, ¿ok? Se requiere el jugo de algún producto, como la uva. Después se requiere ponerle bacterias para hacerlo fermentar. Y se requiere ponerle levadura. Y se requiere hacer muchas cosas que Dios no hizo, que eso lo hicieron los hombres, ¿ok? Y que es algo adictivo y que destruye la vida de los hombres. Jamás Dios aprueba eso en la Biblia, ¿ok? Pero por ahí hay maestros que también por sus concupiscencias no han podido dejar la esclavitud del vino, que están en las iglesias y como les gusta, a los que les gusta todavía preferirán escuchar a ellos, ¿no? No, no voy a escuchar al pastor, pero el pastor siempre habla en contra de la bebida, ¿no? No voy a escuchar a aquel pastor, aquel que dice que, puedo tomar lo que yo quiero, bueno, cuando es un poco, ¿no? Aquel pastor que dice que el divorcio, pues también todavía se permite, ¿no? Si yo no quiero a mi mujer y no puedo, pues está el plan B, ¿no? Pues el divorcio, ¿no? ¿Sí me entienden? A algunos les encanta el tipo de pastores, ¿cierto? Pastores que predican lo que les gusta al oído, ¿no? Por decir así, y otras cosas. Hay personas que, no sé, escuchan a un pastor fiel usar la palabra y se duelen, ¿no? Y dicen, no, es que el pastor, pura Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué quieres oír? No, algunos quieren oír a un pastor que hable, no sé, que les cuente chistes, que les diga cuentos, cualquier cosa que no sea la Biblia, pero que se escuche bonito, ¿ok? Que los haga sentir bien, que eso sería tener comezón de oído, ¿no? Alguien que les quite el comezón del oído, ¿sí me entienden? Y ahí les contesto la pregunta de la mañana, ¿no? Alguien hizo una pregunta, hermano, ¿por qué las personas les gusta andar de iglesia en iglesia? Es por eso. ¿Qué es por eso? ¿Por qué? Porque tienen comezón de oír. ¿De oír qué? Algo diferente. Algo diferente. ¿Sí me entienden? ¿Se necesita eso realmente? No, en realidad no. Pero eso pasa cuando alguien quiere oír algo diferente, ¿no? Se llama tener comezón de oír cualquier cosa que sea diferente a lo que tu pastor, no sé, que es fiel y que se esfuerza, te enseña, pero tú dices, ya me cansó, no, porque es yo quiero escuchar algo diferente. ¿Sí me entiendes? Y a saber qué escuches, ¿no? Entonces hay que tener cuidado de eso. El siervo debe cuidarse de eso. Dice allá en 1 Carta de Timoteo capítulo 4 verso 1 al 6, ¿ya conmigo 1 Carta de Timoteo? Denle hacia atrás, último texto que leemos, dice así. 1 Carta de Timoteo capítulo 4 verso 1 dice al 6, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, dice, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo la autorizada la conciencia, ¿qué harán? Dice, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por oración, dice, es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. A esto es lo que llamamos, es una separación de doctrina, ¿ok? No a todos les gusta, ¿ok? No sé, algunos quisieran, miren, yo sé que algunos quisieran que tuviéramos comunión o compañerismo con todas las iglesias. Qué bonito, ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
A mí me gustaría que tuviéramos compañerismo con todas las iglesias. Sí me gustaría, realmente, a mí me gustaría que pudiéramos juntarnos todos los cristianos. La pregunta es ¿por qué no lo hacemos? Bueno, una razón es esta: porque no todos los que decimos ser cristianos creemos lo mismo. ¿Sí me entienden? Algunos creen algo diferente. Y si alguien enseña algo diferente a la Biblia, personalmente yo no voy a tener compañerismo con ellos. ¿Sí me entienden? Y parece algo trágico, muchos no les gusta, ¿ok? Pero tiene que haber una separación, ¿ok? Desgraciadamente, esta es parte de la responsabilidad del obrero, esta es parte de tu responsabilidad. Tú tienes que preocuparte por trazar bien la palabra de verdad, tienes que preocuparte por escuchar y enseñar la verdad bíblica nada más, no otra cosa, no fábulas, no pensamientos de hombre. Y tiene que haber una separación, aunque nos duela, aunque te quedes solo, para que me entiendas. Si usted me pregunta, pastor, pero si la iglesia me deja solo porque usted no quiere hacer, bueno, pues ni modo, me quedaré solo, ¿no? Mire, en la Biblia hay un montón de ejemplos de hombres que se quedaron solos. Ahí te pongo uno, Noé. ¿De cuánto era la iglesia de Noé? ¿De cuántos era la iglesia de Noé en el Antiguo Testamento? Por decirlo así, ¿verdad? Porque Noé fue pregonero de justicia, fue predicador, ¿cierto?, de un mensaje de salvación, dice Pedro. La pregunta, ¿cuántos se unieron a Noé? Pues ninguno. Bueno, tu familia, bueno, su familia fue salvada para preservar la humanidad, pero realmente el único que creyó fue Noé, ¿no? Y a Moisés, ¿cuántos se le unieron? Pues prácticamente se la aventó solo también Noé, ¿no? Con su hermano y su hermana, ¿no? Pero Moisés, ¿sí me entiende? Daniel, la verdad, Daniel. ¿Cuántos estaban con Daniel? O sea, Daniel no estaba solo, porque había un pueblo hebreo, ahí sí no había un pueblo hebreo. ¿Y de cuántos se unieron? ¿Se acuerdan cuando el rey mandó a hacer la estatua y todo aquel que se inclinara iba a hacer? ¿Sí se acuerdan? Ok. ¿Quién fue el único que no se inclinó? Y les pregunto, ¿no había más gente ahí? ¿No había más judíos ahí? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Se inclinaron o no se inclinaron? Claro que se inclinaron. Daniel estuvo solo también. O sea, hay un dicho que dice así, y a veces se aplica, no siempre. Hay un dicho que dice así: unidos hacemos la fuerza, pero no siempre, ¿ok? No siempre la mayoría tiene la razón. Hay muchos casos en que la mayoría no tiene la razón, ¿sí? Y cuando la mayoría no tiene la razón, déjame decirte que tú tienes que estar siempre del lado de la razón. Y en la mañana les puse un ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? Yo le invito a que tengas convicciones firmes en el Señor, que seas siervo de verdad, ¿ok? Que seas siervo y que nadie te mueva de ahí. Porque es bien fácil que te muevan. O sea, es bien fácil. Les hago otra vez, los que no vieron la mañana, les hago cómo es fácil de que te muevan. Miren, yo les enseñaba sobre una prueba que alguien hizo, ¿no? Es que si tú no estás bien fundado en la fe, si no estás firme en Cristo, te pueden mover por la opinión de los demás, ¿ok? Cuando los demás te digan, hey, tú estás mal y todos estamos bien, te puedes ver movido a ir con los demás, ¿ok? Como aquel tipo que llegó tarde a la escuela, ya estaba toda la clase, llegó tarde y todos se pusieron de acuerdo para decir que esta hoja negra era blanca, ¿no? ¿Sí dio esa? ¿Cómo alguien puede ser sometido si no tiene convicciones? Si alguien llegó tarde, ¿no? Y la clase se puso de acuerdo, se dijo así, todos vamos a decir que esta hoja es blanca, ¿qué les parece? Y alguien llegó tarde que no sabía del asunto, ¿no? Y le preguntaron enfrente de él a todos, ¿no? Hermana, ¿qué color es esta hoja? Diga que es blanca. Blanca. ¿Qué color es? ¿Es blanca, sí o no? Sí, es blanca, ¿ok? Y después llegó ahí uno despistado, ¿no? Él no sabía de este truco, ¿no? Y llegó y se sentó, a ver, fulano, ¿de qué color está esta hoja? Y él se le quedó viendo y dice, blanca. Dice, esta es una demostración de cómo puedes ser tú arrastrado por la presión de la sociedad. Y muchos hacen eso, ¿ok? Muchos, ante la presión de la sociedad,
o de la multitud, no son capaces de mantenerse firme en sus convicciones. Imagínate tú que llegas a una iglesia, ¿no?, donde todos te dicen: hey, nosotros creemos aquí que la salvación sí se pierde. Y tú estás en una iglesia, ¿no?, y todos están de acuerdo en eso, ¿no? Y luego llegan a usted que acaba de llegar, ¿verdad? Llegó el día de ayer, ¿no? Y queda la membresía ahí, ¿no? Y le preguntan: ¿y usted, mi hermanita, qué opina de la salvación? ¿Se pierde o no se pierde? Y usted se queda así: no, se pierde. Yo lo he escuchado, lo he visto. No aguantan la presión. ¿Saben por qué? Porque no se quieren quedar solos, pero quieren ser parte del grupo. Y si por ser parte del grupo hay que ir en contra de Cristo, pues hay que entrar, ¿ok?, con tal de tener un grupo. ¿Sí me entienden? ¿Sí te está entendiendo? Ser hijo del Señor tiene sus dificultades, ¿ok? Tiene sus sacrificios. Pablo no fue movido de su posición, ¿ok? Pablo hizo un montón de enemigos, adentro y afuera. Fue perseguido, o sea, él fue tratado muy mal, pero él nunca fue movido de su fe. Como él dijo: he guardado la fe, ¿no? Vamos a orar que el Señor nos ayude. Todos somos obreros en la obra del Señor. Que el Señor nos ayude a ser buenos obreros. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, gracias por la reunión de esta tarde. Señor, gracias porque tú nos has salvado por la fe en Cristo, porque tú enviaste a Jesucristo a morir en la cruz por nosotros, porque tú nos enseñaste sobre la condenación y nos has mostrado el medio de salvación, Señor, y nos has ayudado para que vengamos a ti en humildad, en reconocimiento que necesitamos, y nos has salvado sin obras nuestras, únicamente por la fe en Cristo, según tu palabra. Pero Padre, ahora que somos salvos, también tú nos llamas obreros, siervos tuyos para el ministerio. Y Padre, muchos de nosotros tenemos miedo a servirte. Ayúdanos, Padre, a que podamos confiar en ti, en tu poder, en tu amor, Señor, en todas tus capacidades que nos dan para tomar buenas decisiones. Pero Padre, también enséñanos, ayúdanos a que nos miremos como siervos, como obreros, Señor, que tienen que ser diligentes, que tenemos que tener cuidado, Señor, de hacer lo que tenemos que hacer. Ayúdanos para que estemos, Señor, siempre vigilantes, siempre velando, Padre, porque tenemos una lucha difícil contra el enemigo de este mundo, contra nuestra carne también, contra el mundo. Padre, ayúdanos también para que tenemos cuidado de cosas tan importantes como la pureza personal, Señor. Que el pecado más terrible que tenemos es el que duele con nosotros, nuestra carne, Señor, nuestras concupiscencias, lo que nos arrastra a hacer cosas que no convienen. Padre, ayúdanos, por favor, a huir de las pasiones juveniles. Y también, Padre, ayúdanos a que seamos vigilantes, a que tengamos cuidado, Señor, de lo que escuchamos, de lo que enseñamos, a usar bien la doctrina, Señor, a que si es necesario separarnos, Señor, de los que enseñan cosas diferentes, pues tengamos que hacerlo, Señor, por amor a tu nombre, para cumplir correctamente con el ministerio. Padre, ayúdanos a que podamos, Señor, ser aprobados delante de ti. Padre, gracias porque tenemos esta información tuya, esta palabra tuya que fue inspirada y que es útil para cada uno de nosotros. Padre, estamos en tus manos por los méritos de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Damos por terminado el servicio de esta tarde. Creo que no hay actividad hoy en la tarde. Hay una invitación para practicar un canto para el aniversario de la iglesia, que va a ser el día 27 de este mes. Entonces hay una invitación para todos a ser parte de la cantata. Nada más que se van a poner de acuerdo sobre qué canto van a practicarse a partir de la próxima semana.